Muy buenos días a todos, les doy la bienvenida al segundo día de la quinta edición de BIMCO 2022, Transformación Digital en Construcción. Recordarles, mi nombre es Maritza González Cepero y feliz de estar nuevamente acompañándolos. Entramos entonces en materia con la agenda de hoy. La construcción industrializada es sinónimo de eficiencia, calidad y además mejores índices de productividad. Y en ese mismo sentido, la metodología BIM se ha convertido en un aliado en la planeación y desarrollo de proyectos. Para ampliar estas temáticas, damos inicio a esta jornada con el panel de la industria de la construcción off-site, liderado por la directora del área de productividad y sostenibilidad de Camacol, Catherine Bobadilla. También nos acompañan en este panel el director de prefabricados de Argos en Colombia, Santiago Duque, el gerente de construcción en Constructora Bolívar, Diego Ospina. Igualmente saludamos al gerente general de PID, Eduardo Pérez, y al representante de EADIC, Gonzalo García. Pues a Katy, muchísimas gracias por invitarnos. Catherine nos va a comentar cómo va a ser la metodología, cómo va a ser esta dinámica de este primer panel de la jornada de hoy. Catherine, y a todo tu selecto grupo de panelistas, bienvenidos. Y desde la óptica de diseño, desde luego. Entonces, el panel de hoy tiene una dinámica muy parecida a los paneles que hicimos ayer. Cada uno de nuestros participantes tendrá un espacio de 6 o 7 minutos para contarnos el contexto BIM y construcción off-site desde la óptica de su compañía, y luego haremos un par de preguntas donde desarrollaremos una conversación para poder resolver inquietudes acerca de este tema, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, démosle paso a Eduardo Pérez, gerente general de PID, para que inicie con su presentación y continuamos luego con los demás expositores. Mil gracias. Hola Eduardo, buenos días. Buenos días, Catherine, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Eduardo Pérez, soy gerente general de proyectos y diseños, firma de consultoría en estudios y diseños que pues se ha centrado sobre todo en el diseño estructural, en todo su recorrido. Ya tenemos pues más de 40 años, pues esto es para los que no nos conocen. Entonces pues yo les vengo a contar cómo ha sido principalmente la implementación BIM en la empresa. Nosotros desde el 2014, por favor, siguiente diapositiva. Desde el 2014 comenzamos a implementar la metodología BIM. Tuvimos la primera estación Revit en 2014. Ya hacia 2018 decidimos hacer una implementación total, esto es, llevar todos nuestros proyectos en metodología BIM, con el uso, pues, sobre todo de la herramienta principal Revit. Para nosotros, pues, esta herramienta, pues, consta de, la usamos para hacer la coordinación y la producción de los planos pues yo llamo geometrías, esto es como las formaletas, los alzados, lo que sale, pues, desde un modelo 3D, uno produce unos planos, pero adicionalmente, pues incorporamos el resto del conjunto de planos del diseño estructural al modelo BIM para que sea un producto íntegro. Pues a través del tiempo hemos definido los estándares y ya tenemos nuestra norma de modelado Revit. Esto pues con las mejores prácticas obtenidas gracias a todo el desarrollo que hacemos en compañía de nuestros clientes constructores. La siguiente diapositiva, por favor. En PID, los retos principales que se identificamos para hacer esta implementación, pues lo primero fue articular todo el desarrollo a la nueva tecnología. Esto es pues, nuestro sistema de calidad sobre todo, para poder pues aplicar esta nueva metodología, producir un producto de calidad como siempre nos ha caracterizado. La visión de llevar todos los proyectos en BIM también implicó un gran reto, pues no solo en infraestructura, de tener estaciones Revit para más personas, sino también pues el hecho de educar a todo el personal y al cliente que no quería utilizar esta metodología,
para que pues se dieran cuenta. Obviamente ya muchos y que casi que todo el mundo se montó a la metodología. Adicionalmente, nosotros pues nos hemos caracterizado por tener un desarrollo interno de software enfocado pues al diseño estructural. Entonces, al implementar la metodología BIM, o más precisamente el Revit, pues nos dimos, digamos, en la tarea de hacer toda una investigación para producir también desarrollo de software enfocado a Revit para mejorar nuestros procesos. Pero no solo retos, sino también ventajas. Las ventajas, pues obviamente nos han favorecido mucho desde el punto de vista de diseño en la coordinación de los modelos en tiempo real, porque pues nos mejora, digamos, el tema de los reprocesos en esta coordinación. También nos ha favorecido mucho para poder mostrar las etapas de construcción de una forma más visual. ¿Sí? Ya producimos planos, por ejemplo, cuando son requeridos, como de las etapas constructivas, y pues es muy bueno para el cliente. También, por ejemplo, acá yo resalto un tema que me parece muy bueno, es, por ejemplo, cuando ya el proyecto lo requiere, o el nivel de detalle es más alto, producimos planos de aberturas y pases en muros, como similar a los pases que se muestran en las losas, pero pues esto en alzado de los muros. También, finalmente, pues otra ventaja que hemos encontrado es la posibilidad de articular el modelo para la producción de presupuestos. Bueno, estas pues son algunas, pero pues obviamente hay muchas más. Quisiera ya pasar a explicar como la visión BIM que tenemos hoy en P&D. Estas son algunas de los puntos que hemos resaltado, pero pues no son los únicos. Por ejemplo, la solución de interferencias del acero de refuerzo. En algunos casos, pues hay mucha congestión de refuerzo, y hemos ya hecho pues modelado del acero para ver cómo se pasan esos refuerzos. También hemos hecho modelado puntos especiales como de interacción entre estructura metálica y la estructura de concreto, como para ver cómo interactúan esos anclajes, cómo deben construirse para mostrarlos de una forma gráfica con isométricos. Esto pues son cosas que ya hemos hecho, pero pues no son del día a día. Eso es como, para mí la visión es como lograr estandarizar esto para más y más proyectos. Un tema que yo veo un poco más a mediano plazo es que el ingeniero estructural tenga estación red, y esto pues logre que la coordinación sea aún más óptima, ¿sí? Porque pues prácticamente el trabajo hoy en día depende del modelador, y el ingeniero es el que le valida pues puntos de interferencia o soluciones. Finalmente, también hay un tema, esto sí para mí es más cercano, y es por ejemplo poder referenciar los despieces, no modelar los despieces como tal, sino tener, por ejemplo, una característica para los elementos donde se pueda, como a través de un hipervínculo, abrir el refuerzo de los elementos. En esto pues estamos trabajando para ver si lo podemos ofrecer. Estas pues son algunas, como dije, de las cosas que tenemos en mente. Bueno, finalmente ya quisiera pasar a la otra diapositiva, donde ya entro en materia de los proyectos modulares. Entonces, adicional a lo normal del proyecto de estructural en BIM, nosotros pues para los modulares debemos hacer una, pues valga la redundancia, modulación de los elementos prefabricados para que sean pues construibles, para que los puedan izar prácticamente. Uno puede pues construir un muro prefabricado muy grande
El limitante, creo que estamos hablando de 2.8 toneladas, es la carga de izaje máxima. Bueno, y adicional a modular los muros y las losas, que son pues, prácticamente los elementos, también se modelan esto pues no se hace actualmente en Paint, quiero aclarar, pero pues se modelan los puntos de conexión entre los elementos, porque estos puntos son unos puntos que hoy entonces se vuelven críticos para la coordinación, porque son puntos que no pueden tener interferencias con las redes. Entonces, prácticamente, la conclusión para mí es que la metodología BIM es incondicional para estos proyectos, y tal vez gracias a esto es que hoy podemos entonces estar pensando en llevar, pues, tener un avance y producir estos proyectos de mejor manera. Esto pues es dado a que la adecuada ejecución depende de la coordinación, porque los productos prefabricados llegan terminados a la obra y deben encajar perfectamente cuando los van a montar, porque llegan con las tuberías, adicional con estos puntos de conexión que les comento, pues ya hechos en fábrica. Y bueno, y pues ahí ya termina la presentación. Muchas gracias. El punto de coordinación y de diseño para la construcción off-site es fundamental a la hora de tener esta precisión, de poder tener esta coordinación y que quede todo realmente como la frase que siempre hemos escuchado en BIM, construir antes de construir. Esta etapa de oficina es una etapa fundamental, la coordinación de diseños estructurales con hidrosanitarios, eléctricos y demás es clave. Entonces, ahora quisiera darle paso a Santiago Duque para que por favor nos cuente cómo Argos está, digamos que tiene montado todo este proceso de construcción off-site, qué significa para Argos el tema BIM y la implementación de prefabricados. Entonces, Santiago, muy buenos días, mil gracias por acompañarnos y te dejo entonces para que nos cuentes sobre tu presentación. Gracias, Catherine. Voy a compartir pantalla. Deme un segundo, por favor. ¿Me confirman si están viendo? Perfecto. Nosotros, Catherine, como lo mencionabas, en Argos comenzamos con esta iniciativa de soluciones modulares Argos hace aproximadamente 3 años, con un proyecto inicialmente muy de investigación y desarrollo. Queríamos cambiar un poco ese foco estratégico de la compañía de enfocar precisamente la innovación a un producto y más bien enfocarla a una solución integral, y que precisamente le pueda dar solución a esos retos que hoy tienen las obras en cuanto a rendimientos, a productividad, en cuanto a asertividad presupuestal, calidad y demás. Precisamente así nace entonces esta iniciativa de prefabricación de grandes elementos, grandes módulos como muros, losas, escaleras para la construcción de edificios en serie. Se traslada entonces la obra a una planta industrializada y luego las actividades más críticas de la obra y luego se ensambla de una manera muy eficiente, muy ágil y con una altísima precisión ya en la parte constructiva en obra. Dentro de este proceso entendimos que la implementación de metodologías y tecnologías BIM no era simplemente una buena opción, sino que era un requisito indispensable para el correcto desarrollo de esta nueva línea de negocio. Si vamos a empezar a trabajar una obra como un edificio, entenderlo ya como un sistema mecánico en donde todas sus partes tienen que tener una altísima precisión, tolerancias son milimétricas, para que luego cuando lleguemos a la obra con los muros, las losas, todo pueda casar perfectamente, realizar las conexiones estructurales sin ningún problema en cuanto al posicionamiento, luego las conexiones de las redes hidrosanitarias e hidráulicas. Teníamos precisamente que apalancarnos en modelos y gemelos digitales desde una etapa muy temprana de los proyectos, desde la planeación y entendimiento del proyecto, precisamente para garantizar esa calidad total. Y nuestra estrategia de implementación BIM la enfocamos en tres puntos claves. La primera es la gestión de la información.
poder centralizar toda la información en un entorno común de datos que nos permita administrar y utilizar correctamente los modelos digitales en cada una de las etapas del proceso, del ciclo más bien, en cada proceso. La segunda es la evolución de modelos digitales. Vamos desarrollando gemelos digitales en un nivel LOD de acuerdo a cada una de las etapas en las que nos encontramos. Si es una etapa de planeación, de presupuestos, luego en una etapa de coordinación técnica avanzamos en ese nivel de LOD y ya luego para una etapa constructiva finalmente tenemos un LOD 500. Y por último, el tercer punto de esta estrategia BIM es la optimización de procesos. Tenemos procesos que son muy operativos, como es la estimación de cantidades para la elaboración de presupuestos y planeación. Esto buscamos optimizarlos y automatizarlos a través de herramientas tipo Dynamo. Tenemos procesos muy operativos como la elaboración de planos de taller, o sea, planos de producción, de corte y de plotter. Y para eso también entonces trabajamos esta tarea de optimización y automatización vía Dynamo. Para entender un poco qué es lo que hacemos y por qué es tan importante una correcta implementación de las metodologías BIM, pues lo primero, como les mencionaba, es trasladar las actividades más críticas de la obra a una planta de producción, una planta con un nivel de automatización bastante alto, que precisamente requiere que la información que llegue con un nivel de digitalización alto y con una implementación tridimensional del proyecto en una etapa muy temprana. Fabricamos todos los módulos tipo muros, losas, escaleras en esta planta, luego los trasladamos a la obra y ya en obra entonces se ensamblan estos elementos garantizando por supuesto rendimientos, calidad, competencia estructural, toda información que llega entonces de la etapa anterior, como lo mencionaba Eduardo, desde PID en el modelo estructural que alimenta entonces ya nuestros procesos luego de producción. Entendiendo un poco, quiero acá mostrarles como manera de contexto un video de cómo funciona este proceso de producción, cómo trasladamos una obra precisamente del sitio de trabajo de la obra a una planta de producción industrializada. Creo que este video es un muy buen contexto y les voy a mostrar aquí por etapas cómo es este funcionamiento. Son mesas de trabajo, superficies de trabajo en donde se fabrican los muros, las losas y las escaleras. Lo primero que hacemos es una limpieza a la mesa con un equipo que finalmente es tipo un raspador y rodillo que elimina todos los desperdicios de la producción anterior, la mesa, para luego pasar ya a la etapa de ploteo. Es tipo el timbrado del muro, pero se alimenta precisamente de estos planos que nacen del Revit. Y acá con una altísima precisión milimétrica vamos dibujando el contorno del muro para luego el posicionamiento de la formaleta, que se posiciona, se ancla con imanes de alta precisión y sujeción, tienen con capacidad de sujeción de más de 1 tonelada. Así vamos entonces armando los elementos, en este caso como estamos viendo se está armando un muro, cortamos el acero a la medida de por supuesto, de cada elemento, se arma el acero con un excelente posicionamiento y un control de calidad en cuanto al posicionamiento de los aceros, conexiones estructurales, hidrosanitarias, redes, demás. Luego pasa a una etapa de chequeo y finalmente a la etapa de la colocación y vaciado del concreto. En un distribuidor con celdas de carga va calculando precisamente el peso de cada elemento y haciendo una descarga muy homogénea de este concreto finalmente. Garantiza unas tolerancias geométricas muy precisas, pero también garantiza menores desperdicios. Se vibran los elementos y luego pasarán entonces al proceso de acabados. Quedamos acabados entonces a la medida de cada proyecto. Pueden tener acabados muy lisos, con un acabado superficial muy liso, acabados más rugosos de acuerdo al uso que se le vaya a dar a cada muro o a cada losa. Entra a nuestro cuarto de curado, en donde adquieren las resistencias iniciales para poder ser enzado. Y el momento que ya adquiere esta resistencia, precisamente desencoframos. Se hacen ahí nuevamente chequeos de calidad
y ya finalmente izamos los elementos para transportarlos al patio de almacenamiento y posteriormente a obra. Este, por ejemplo, es un muro de cerca a las 2 toneladas. Las losas se izan, como vemos entonces, de 4 puntos de manera horizontal, los muros de 2 puntos de manera vertical. Pero precisamente quería mostrar cómo es el proceso productivo para que entendamos la importancia de poder tener desde etapas muy tempranas una implementación BIM de manera colaborativa con todas las especialidades, porque no solamente entonces ya la geometría de los elementos, sino por supuesto el posicionamiento de las conexiones estructurales y también el posicionamiento de las demás especialidades como son redes eléctricas, hidrosanitarias y demás. Nosotros en la implementación BIM lo enfocamos en 4 procesos de nuestra cadena de valor. Presupuestos, donde llegamos a un nivel de desarrollo LOD 200, coordinación técnica a un nivel de desarrollo LOD 300, producción, en donde evolucionamos en nuestro modelado a un nivel de desarrollo LOD 400, tiene por supuesto ahí mucho más detallamiento, y finalmente en ensamblaje un nivel de desarrollo LOD 500. Para nuestro proceso presupuestal es muy importante una estimación rápida de cantidades, pero también asertiva. Y para eso entonces trabajamos por supuesto todo desde los modelos que recibimos desde el diseño estructural por parte de PID, por ejemplo, y automatizamos este proceso de extracción de cantidades en Dynamo precisamente para poder obtener cantidades de una manera más precisa, más ágil, que nos permita centralizar más bien el trabajo de nuestro personal en actividades más estratégicas, más no tan operativas. En el proceso de coordinación de diseño, la frase "eso es mínimo, en obra lo solucionan", aquí no cabe, acá no puede existir. Todo lo tenemos que planear antes de entrar a fabricación. Tener un reproceso, por ejemplo, en el posicionamiento, un replanteo en el posicionamiento de una red eléctrica o hidrosanitaria, pues en obra va a ser un reproceso que va en contra de la filosofía de sistemas de construcción off-site. Tenemos que tener una muy buena planeación. Estos procesos entonces son más intensos en planeación, pero en ejecución son mucho más precisos, mucho más ágiles. Entonces, en esta parte de coordinación de diseño, a través de un entorno colaborativo, empezamos a trabajar con todas las especialidades: arquitectura, estructura, redes eléctricas, hidrosanitaria, todos estos especialistas. Tenemos que trabajar en un mismo modelo colaborativo con información actualizada en tiempo real y en un nivel de desarrollo LOD 400. Finalmente, para producción, como les decía, ya con este modelo final coordinado, lo que hacemos es producir los planos de armado, planos de taller, planos de impresión para el contorno de los muros, como les mostramos en el video, y planos de corte, por ejemplo, para el tema de los aceros. En el proceso de ensamblaje, planificamos y controlamos todos nuestros procesos desde una etapa previa. O sea, poder precisamente prever vía modelación cómo es este proceso de ensamblaje, la manera más eficiente para garantizar un uso óptimo del equipo de izaje, que en este caso se vuelve la restricción del proceso, se vuelve quien marca el rendimiento, y finalmente evitar reprocesos desde una etapa de modelado, como lo vemos en este caso, de modelado del proceso, por supuesto ya llegando a un LOD 500. Realmente el impacto que hemos tenido en la implementación BIM en cada uno de los procesos, en presupuestos, interoperabilidad entre plataformas, asertividad presupuestal y agilidad en la valoración de proyectos, en coordinación, disminución de conflictos, aprovechamiento de herramientas digitales y trabajo colaborativo. Resalto el tema del trabajo colaborativo. Necesitamos que todos los especialistas en la cadena estén implementando metodologías BIM y todos en un entorno común de datos, por supuesto. En producción, minimizar desperdicios, garantizar calidad total de los elementos y control de materiales en fabricación. Y finalmente en ensamblaje, que es donde termina este proceso, es un control de producto terminado y garantizar la calidad de modelado hasta la culminación de la obra. Gracias por tu intervención. Hay algo muy interesante de este tipo de construcción de prefabricados que desde luego se acerca a tener una ejecución más limpia, una ejecución más sostenible.
y esto es un punto muy positivo para control de emisiones, para tener un control en la obra diferente. Entonces, en este momento le voy a dar paso a Diego Espina, gerente de construcciones de Constructora Bolívar, para que nos cuente en esta constructora qué ha pasado con el tema BIM, cómo van con los temas de construcción offsite y nos contextualice un poco al respecto. Diego, buenos días. Hola, Catherine, muchas gracias por la invitación. Un orgullo estar aquí en este espacio. Un saludo también para todas las personas que están conectadas, para quienes están acompañándome en este panel. Sí, a ver, voy a presentar un segundo. Se está viendo, ¿cierto? Sí, ya lo estamos viendo, solo que lo pongas en modo presentación. Sí, perfecto. Pues hoy queremos hablar de ese cambio de la industria a la construcción o de la construcción a la industria. Ahí precisamente hay una imagen de la industria automotriz y para nosotros ha sido inspirador pensar en la industria automotriz como debería funcionar la industria de la construcción. En la industria automotriz, en el camino, no están pensando, bueno, cuando vaya a la línea de producción ahí vemos si la ventana va así o asá, o si el botón, sino que está todo perfectamente diseñado. Y nosotros soñamos con que la construcción algún día sea así, creemos que así va a ser. Precisamente hoy estamos viviendo unos retos muy grandes en nuestra industria de la construcción. Ha habido afortunadamente una gran demanda en el caso de la vivienda y de la construcción inmobiliaria, y estamos experimentando escasez de mano de obra calificada. Pero también, y lo sabemos, hay un problema en la cadena de suministro mundial, interno, inflación, subida de precios, etcétera, y eso nos ha hecho también presentar problemas para poder cumplir con los tiempos. Y finalmente, algo que nos preocupa muchísimo es que la construcción es una industria contaminante. Y podríamos decir cualquier cosa, pero es una realidad, cosas que nos impresionan muchísimo. Este es un edificio en Cincinnati, Estados Unidos, foto de 1903, sistema constructivo exactamente igual que el sistema constructivo más extendido hoy en Colombia. Nos impresiona más de 100 años después, sigamos construyendo de la misma forma y especialmente con un alto contenido de manualidades, del arte, de la capacidad que tiene cada trabajador de poner la calidad a lo que está haciendo. Todo eso, por supuesto, nos lleva a pensar que la industria definitivamente es improductiva. Hemos visto estudios muy reconocidos, McKinsey, que se ha vuelto o ha estado presente ahora en gran cantidad de presentaciones, cómo la productividad del sector de la construcción y especialmente la de Colombia ha ido disminuyendo y está por debajo del promedio. Y nosotros creemos que para aumentar la productividad, un muy buen camino es la industrialización. Y basamos la industrialización en 3 elementos fundamentales: la digitalización, la prefabricación y el Lean. El Lean, la construcción sin pérdidas, nos parece la base de todo esto. Hay que comenzar desde el principio. Y específicamente, ¿qué es Lean? Lean es la creación de valor para nuestro cliente final. Lo que hagamos y no lo valore el cliente no está agregando valor. Eso es muy, muy importante. Nosotros nos enfocamos normalmente en la ejecución de proyectos a cuidar el tiempo, la calidad, el costo y todo eso como base de la industrialización. Pero si eso no se ve reflejado en el cliente, definitivamente no es un proceso Lean. A los clientes les interesa que se les entregue en el tiempo que les prometimos, que podamos darle el mejor beneficio costo del producto que está comprando y con altos estándares de calidad. Por eso nosotros en Constructora Bolívar estamos trabajando y expandiendo un sistema de gerenciamiento Lean que se basa en 3 pilares: la planificación detallada, los problemas y los problemas como algo positivo. Se tiende a pensar que el problema es algo negativo, algo que hay que ocultar, y realmente desde la definición Lean, que un problema es la distancia que hay entre donde estoy actualmente y donde quiero estar,
nos ayuda a subir estándares, a encontrar causas raíces y a eliminar desperdicios, que no solamente es el desperdicio de material, sino de tiempos, sobreproducción, transportes innecesarios o movimientos, etc. Y finalmente los indicadores, hay que medir la productividad y nosotros estamos midiendo la productividad. No queremos quedarnos simplemente en hay que medir la productividad, hay que aumentar la productividad, sino medirlo desde distintas perspectivas. La que más nos ha funcionado es la medición de horas trabajador por metro cuadrado. Definitivamente, pues tenemos que llegar a un pensamiento base que nos haga pensar en procesos ordenados, en llevar secuencias lógicas, flujos continuos y no procesos desordenados para minimizarlos o eliminar los desperdicios como lo ha contado. Y algo fundamental, que son las personas primero, el pensamiento base y la formación de equipos. Son los equipos primarios los que están trabajando en las obras, los trabajadores. Aprovecho para dar gracias a mi equipo que me ayudó en la preparación de esta presentación, a Ángela, a Paola, a Andrés, a Jonathan, pero también los equipos con los proveedores, con los diseñadores, incluso con los clientes, porque todo lo que tenemos que hacer tiene que ser un valor agregado para nuestros clientes. Y algo que nos parece importantísimo, y es que esto lleva también a la dignificación de la labor. Las cualidades que debe tener hoy un trabajador con la industrialización y la prefabricación deben ser distintas, pero creemos que ayuda a esa dignificación de la labor de la construcción, que deje de ser una labor sucia, que deje de ser una labor donde no se cumplen los tiempos, donde la calidad no es buena, donde los sobrecostos abundan. En la digitalización, y yo soy consciente de que en esto se ha extendido todo el foro y mis compañeros, va a pasar muy rápido, pero nos parece importantísimo como otro elemento, y discúlpenme traer una curva de estas a esta presentación, pero es muy sencilla. Si este es el esfuerzo o el costo, y este es el tiempo o ciclo de vida del proyecto, en la medida en que estamos en etapas más tempranas tenemos una mayor capacidad de influir en los costos y cambios de un proyecto, y esto va disminuyendo, y por lo mismo los costos en los cambios son menores y van aumentando. La verdad, esta curva amarilla, siendo el esfuerzo, nos muestra que hoy el esfuerzo en los proyectos de construcción está muy dado en la etapa operativa de construcción, y la metodología BIM nos lleva a que ese esfuerzo se haga en fases previas. Nosotros tenemos que llegar a construir antes de construir. Insisto, en la industria automotriz es inconcebible pensar que una línea de producción se pare porque están mirando si el desfogue del exhausto se está cruzando con la rueda o con algún elemento del vehículo. Eso está perfectamente diseñado. Entonces, nosotros creemos que el gran beneficio que nos trae la metodología BIM es llevar esos esfuerzos a etapas previas perdón, y que nos lleve a futuros cercanos que ya estamos viendo en el mundo y en los que hemos empezado a incursionar, investigando la inteligencia artificial, cómo las bases estadísticas, los datos, nos llevan a modelos probabilísticos para ayudarnos a tomar decisiones. Cómo, y este es un futuro soñado, cómo podemos, no solamente las 3 dimensiones o las 4 con el tiempo, las 5 con el costo, etcétera, sino que podamos simular realmente qué va a pasar durante la construcción para realmente llegar a construir antes de construir. Ojo que no es diseñar antes de construir también, pero es construir antes de construir, simular la construcción y simular la operación. Cómo se van a mover las personas, modelaciones climáticas, de uso de los elementos, de los equipos, etcétera, y vemos un futuro muy promisorio en todos los conceptos BIM hacia los Digital Twins, y conectados todos estos modelos BIM y Digital Twins, pensar en ser como ciudades como Londres, países como Singapur, que están pensando completa y holísticamente en ciudades inteligentes y que conectan todos los modelos para calcular cantidades de usos de servicios públicos, de capacidad del tráfico, etc. Y llegamos al tercer elemento, que es la prefabricación, como tercer elemento de la industrialización. Este es el modelo donde, por supuesto, Argos ha sido protagonista y la presentación muy buena, PID también. Son 72 apartamentos
que diseñamos en el 2021 y que vamos a construir dentro de 2 meses. Iniciamos la construcción en el proyecto Lunaria con 3 torres en sistema modular de concreto y estamos diseñando también para Ciudad del Valle, en el Valle del Cauca, estamos diseñando casas que cuentan con 33 elementos. Actualmente este apartamento modelo que ustedes ven acá, estas son fotos reales de la construcción de nuestro apartamento modelo, es el apartamento que está en Argos y estamos construyendo una casa, está ya montada en la planta de Argos, la montaremos como prueba en nuestro laboratorio de innovación para mirar todas las juntas, cómo funciona el agua, los enchapes, cómo funciona con el tiempo, porque por supuesto nos interesa pensar si esto le agrega valor a un cliente. Estos son pues estos modelos prefabricados ya como los dejamos, la verdad es que son tan buenos o mejor que lo que hacemos fundido en sitio. Se ve perfecto, nadie dice esto está prefabricado, no obstante somos conscientes de que, y pensando hacia el futuro, no solamente el concreto es el único elemento o la estructura que se puede prefabricar, sino que se puede llegar a prefabricar y a construir en plantas absolutamente todo. Y eso nos lleva también a pensar en distintos materiales, en distintas formas de construir y por supuesto eso tiene que agregar valor a nuestros clientes, pero también al país. Hay un déficit muy grande de vivienda, hay zonas donde es muy difícil llevar construcción, la construcción rural, por supuesto, zonas apartadas en donde la construcción off-site o fuera del sitio podría ser una gran ayuda para minimizar este gran déficit de vivienda y especialmente algo que nos motiva, nos inspira y nos llena de orgullo, es que esté habiendo cambios en la forma en la que nuestros operarios, nuestros maestros de obra interpretan y trabajan en nuestras construcciones, dejando de un lado el papel, los planos en papel y llegando a las tablets, a los celulares, para ver desde todas las tecnologías BIM los proyectos y poderlos planearlos, ejecutarlos y controlarlos de una manera adecuada. Muchas gracias. Diego, mil gracias por esta intervención. Importantísimo lo que mencionas, el eje fundamental de todo esto y para la constructora Bolívar, las personas, tecnificar sus labores, poder cambiar este concepto que la construcción realmente es artesanal y poderla llevar a una parte industrializada y de la mano ir dignificando su trabajo, pues es algo muy interesante. Gonzalo, en este momento te voy a dar la palabra para que nos cuentes tu visión un poco para Edith. Gonzalo está en España y entonces desde aquí nos va a contar cómo ven la construcción off-site, qué aportes ha habido en este país para estos nuevos retos. Adelante, Gonzalo, buenos días. Ok, buenos días. Hola a todos, muchas gracias, Catherine. Muchas gracias por la invitación, también desde Colombia, aunque en la empresa que represento, ADIC, tenemos también sede en Colombia. Pero bueno, al final nuestra sede central está aquí en España y pues bueno, que también que nos invitéis a esta serie de eventos pues es un orgullo, la verdad. Vamos a cambiar un poco también el ciclo de la sesión, porque al final dentro de ADIC nosotros tenemos distintas áreas de negocio, no estamos tan focalizados como el resto de compañeros y nosotros lo que damos es servicio a todo tipo de empresas y además la formación. Entonces vamos a verlo un poco desde este contexto. Voy a compartir la pantalla. Un segundín. Vale, ¿me confirma si lo ven? Sí. Ok. Vale, bueno, pues nosotros vamos a partir desde el punto de base de que ya trabajamos todos en BIM y lo que vamos a hablar es también de este proceso ya que sería el de la ejecución fuera de la obra y trasladado al contexto del terreno en el proyecto. Ya partiendo de que todos conocemos BIM, que todos lo estamos usando y es ahora cómo vamos a optimizar todos los procesos para que se pueda fabricar fuera. Esa es un poco la idea que queríamos manejar. Bueno, me presento, soy Gonzalo, que soy el responsable de desarrollo de negocio e implementación BIM. Me dedico 100% a la implementación de BIM en empresas de todo tipo, estudios de arquitectura, constructoras, ingenierías. Entonces, tenemos un poco la imagen
de cada uno de estos sectores, ¿cómo le afecta? Sobre todo en España hay que tener en cuenta que el tipo de contratos normalmente suele estar fraccionado. Normalmente tenemos diseño por un lado, construcción por otro, explotación por otro. Entonces, esto hace todavía más complejo el proceso de fabricación, construcción off-site, porque al final tenemos una empresa con su contrato, que es un proveedor que finaliza y es quien hace el diseño. Y luego tiene que entrar otra empresa, que es la constructora, y es la que tiene que fabricar todos los elementos que se han diseñado previamente en una etapa anterior. Entonces, como estábamos viendo con el resto de paneles de nuestros compañeros, esto se hace más complejo si tenemos un cambio de proveedor a mitad del proyecto. Bueno, dentro del ecosistema de ADIC, algunos nos conoceréis sobre todo por la escuela técnica, ADIC Engineering and Business School, y yo vengo en representación de la consultora BIM, que hemos lanzamos en 2016, que es ADIC BIM Consulting and Solutions. En cuanto a los servicios que solemos realizar, sobre todo es implementación y consultoría BIM, modelados de todo tipo, soporte en concursos, licitaciones, gestión de proyectos BIM y obviamente respaldados por nuestra empresa matriz ADIC, pues todo tipo de formación BIM. Las imágenes que incorporo aquí también no están puestas al azar. Realizamos proyectos tanto tipo industriales, obra civil, infraestructuras, edificación, en todas las etapas. Participamos en diseño, en construcción y también estamos realizando bastantes modelos para fase de operaciones. En cuanto a el problema que queremos ver hoy también con la ejecución off-site, vamos a entrar porque al final... Vamos a ir aquí a la agenda porque vamos a ver las razones del uso, las ventajas, inconvenientes y procesos BIM. Las imágenes que he puesto aquí también es un poco porque a nadie le extraña ver un montaje de un molino. Todo el mundo sabe que se llevan camiones, se pone y se coloca en obra, se ensambla. O sea, es como que hay construcciones como que o ejecuciones como que desde hace muchos años es tan normalizada que sea todo fabricación y luego, como comentaba también nuestro compañero también, Diego, que en caso el comentario que ha hecho de que no se nota que es prefabricado, o sea, el prefabricado al final no es ni mejor ni peor, o sea, el producto final al final es lo que necesita el cliente y lo único que va a cambiar es el proceso. Entonces, a nadie le extraña ver un viaducto prefabricado, un molino prefabricado, o sea, lo raro sería ver un molino in situ. Entonces, también que veamos qué tipo de razones, qué ventajas, qué inconvenientes y cómo lo podemos atar con estos procesos BIM. Porque como sabemos, hay muchas empresas que trabajan en BIM, muchísimas empresas que trabajan en BIM, pero que tienen cero construcción modular. Tienen una idea de trabajo perfectamente BIM, que cumple todos los criterios BIM, el máximo nivel de madurez, pero no tienen por qué construir nada de una manera modular. O sea, puede ser todo en el sitio. Entonces, vamos a ver, no quiero tampoco entrar, como ha comentado también nuestro compañero constructora Bolívar, con los gráficos, pero ¿por qué viene la ejecución off-site? Pues una necesidad de cambio tremenda, porque al final, como vemos en todo este tipo de gráficos, que lo va a pasar rápido, en ambos, y podéis buscar muchísimos más gráficos de este estilo, al final la construcción pues va siempre en la cola, digamos, de todas las industrias. Entonces, es una necesidad la ejecución off-site, porque también, como han estado nombrando, también no se cambia el modelo de cómo se construye. Ya con el BIM hemos podido dar un cambio en el modelo de cómo se diseña, pero el modelo en que cómo se construye no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, por mucho que estemos trabajando en BIM, si luego en obra se traslada igual que hace 40 años, pues bueno, hemos ganado que alguna maquinaria pues será más eficiente, pueden cargar más kilos, pero al final el operario en sí hace exactamente lo mismo que hace 40 años. Y encima, que por eso esa bajada de productividad, obviamente van mejorando las condiciones laborales de los trabajadores y eso es lo que está haciendo también que caiga esa curva. Al final, lo que estamos haciendo es que vamos a menos porque no cambian los procesos de forma distinta que en el resto de industrias, que lo que trabajan es en cómo optimizar procesos. En cuanto a estas ventajas, pues obviamente, como han comentado todos nuestros compañeros, pues vamos a tener esta reducción de plazos, aumento de calidad de las infraestructuras y procesos, eficiencia de la gestión 4D,
Obviamente, con la metodología BIM, este tipo de gestión es mucho más fácil, pero ahora vamos a ver que no es tan sencillo el llevar el BIM a la fábrica. Entonces, obviamente, la posibilidad de producción en serie, pero para ello también vamos a necesitar que esta producción en serie tenemos que conectar a los fabricantes con los diseñadores y con los constructores. En el caso de Argo, al final han desarrollado esta línea también de diseño modular, pero lo normal es que al final los estudios de arquitectura no tengan ningún proveedor oficial de elementos modulables y al final pues esta conexión resulte mucho más compleja. Y una de las ventajas muy importantes es la reducción de procesos humanos. ¿Por qué? Pues simplemente por el hecho de evitar cualquier tipo de problemas o lo que estábamos hablando de variaciones de calidad dependiendo de la persona que te toque que te haga ese trabajo. Entonces, al final, estas ventajas son las que hay que aprovechar y se aprovechan en la ejecución off-site. Dentro de los inconvenientes hay que distinguir, como estábamos hablando, que vamos a tener los campos del constructor, diseñadores, he puesto constructores, pero centrándonos en el área más AEC, o sea, arquitectura, ingeniería y construcción, y en el lado más productores, los fabricantes. En el lado de constructores, al final, este cambio, y si no nos podrá decir nuestro compañero Santiago, es una gran inversión para generar semejantes factorías en la que se produce estos módulos. Ya cambia también la manera en la que se trabaja, porque al final lo que hay que invertir también enormemente es en logística. Al final el cómo se va a trabajar es muy distinto, porque al final tiene que haber un tránsito constante de módulos a obra, porque obviamente cuando estamos construyendo, por ejemplo, el caso del viaducto o del molino, pues se puede llevar y hacer un acopio, porque al final estamos en el campo, pero si vamos a hacer una fabricación modular dentro de una ciudad, no podemos acopiar estos elementos, además con el tamaño que tienen. O sea, hay que tener un ciclo de logística muy bien armado para que todo llegue en el momento que tiene que llegar. Hay que cambiar también esta mentalidad de pasar de constructor a ensamblador. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Al final vamos a tener un equipo mucho más especializado que hay que formar en estas áreas. Por eso también son estos inconvenientes. Dentro de los productores hay que hacer una inversión en maquinaria de construcción. El tipo de producto que se genera son productos muy grandes, enormes. Entonces, estos productos tan grandes difieren de otro tipo de industrias en la que el tamaño para el acopio, para la gestión de los materiales, se necesita de una inversión tremenda. Y lo mismo, el personal que tenemos está preparado para la fabricación y no para la construcción. Hay que tener en cuenta que no solo el personal operario, sino los personales de diseño. Al final, un ingeniero industrial tiene la formación que tiene y unos ingenieros civiles arquitectos tienen la formación que tienen. Entonces, eso hay que unar estos esfuerzos. Dentro de las barreras tecnológicas, que es lo que también intentamos con BIM, que salvar estas barreras, dentro de los constructores los software no están preparados para fabricar. Al final, Revit, Ecosyn, Archicad son software que están preparados para lo que están preparados. Tienen un nivel de detalle bajo comparado con los software de producción. Al final, aunque tengamos un LOD, hablando de LOD como nivel de detalle, aunque le demos el nivel de detalle más alto que permita un software de modelado BIM, nunca va a ser tan alto como el nivel de detalle que nos permite un software de producción. Con cualquier tipo de software de producción, como lo podéis conocer. No están creados para generar información necesaria para fabricar. Toda la información que genera está enfocada a la construcción. Entonces, esta es una de las barreras que vamos a tener que saltar para que se pueda producir esos modelos que se están haciendo para construir y que se puedan fabricar. Y no existen procesos de gestión de datos que permitan enlazar todos los procesos. Al final, también otros compañeros han estado hablando que utilizan un entorno común de datos, pero al final el entorno común de datos que utilizan los software BIM y los software de fabricación también tienen ciertos procesos distintos. Entonces, hay que ver la manera de conectar esta información. Entonces, dentro de los productores, el software de diseño industrial no está preparado para construir, no genera la información necesaria que se necesita para construir. Y además está pensado para construir piezas, no está pensado para construir elementos tan complejos. Además, también la infinidad de elementos que va a tener
pues, como hemos hablado, un viaducto, un edificio, comparado con la cantidad de piezas que suele tener lo que se suele fabricar con estos tipos de software. Y en los procesos de gestión de datos, como hemos dicho, no está pensado para un montaje posterior. Al final, este tipo de software está pensado desde que entra a la fábrica hasta que sale de la fábrica. No piensa en de fábrica a obra, porque estos software acaban en la fábrica. Entonces, para esto hay que utilizar, como hemos dicho, BIM como motor del cambio para conectar estos dos mundos, obviamente con la transformación tecnológica y metodológica. Entonces, para ello, lo que tenemos que tener en cuenta de esta diferencia de los software BIM y software de fabricación, al final lo que estamos encontrando es que tenemos que ser capaces de conectar estos dos mundos. Al final, software tipo, bueno, no quiero decir marca, software BIM, nos permiten hacer unas cosas, los software de fabricación son otras, y la manera que esto funcione todo, de que el diseño del arquitecto llegue a la máquina, la idea es conectar exactamente estos tipos de software. Entonces, al final vemos que en realidad tienen un listado de características muy similar, o sea, ambos permiten diseño paramétrico, gestión de metadatos, diseño, ya aquí vemos que uno es para construcción, otro es para fabricación, el nivel de detalle también difiere. Es mucho más bajo, como hemos dicho, el nivel de detalle en el caso de los software BIM, aunque son muy altos, pero no adquieren el nivel de detalle que puede tener, como hemos dicho, un software de fabricación. Tenemos distintas herramientas que están enfocadas para distintos usos. Obviamente con los software BIM tenemos herramientas para la medición, para herramientas 4D, y este tipo de herramientas no las tendríamos con los software de fabricación. Entonces hay que conectar estos mundos para que con los elementos que hemos hecho en el software BIM, fabricarlos, y esos elementos fabricados llevárnoslos otra vez al software BIM para hacer toda la gestión de 4D, de costes y demás. Y como hemos dicho, cada uno está enfocado en la creación de la documentación para lo que está hecho. En el software BIM para construcción y en el software de fabricación para documentación, fabricación y montaje. Simplemente, y con esta diapositiva acabo también, hoy en día hay que tener en cuenta que no es posible este uso con un solo software. Entonces, hay que ver cómo conectar estas barreras y, pues bueno, una de las soluciones que se desarrollan son los modelos conectados, que normalmente pasan por trabajar de una misma compañía. Por ejemplo, en caso de trabajar solo con Autodesk o solo con Bentley, ese flujo de información también se hace más favorable. Al final, tenemos que encontrar elementos que nos permitan compartir y traducir la información, que de un modelo BIM pueda extraer la información que necesitamos, compartirla con un archivo compatible perfectamente en un software de fabricación, y que la información que me esté leyendo cada una reciba la información que necesita. Normalmente los software de fabricación, como hemos dicho, tienen unos niveles de detalle muchísimo más altos. Lo que necesitamos es que al compartir información del software de fabricación al BIM, nos genere unas simplificaciones geométricas para que pueda tratarse la información. El software de modelado, por ejemplo, de fabricación, tiene tantísimo nivel de detalle que si eso lleváramos cada una de estas piezas a un modelo BIM normal, ese modelo BIM normal no funcionaría de la cantidad de información que tendría. Entonces, también es importante cómo incorporar las distintas conexiones que vamos a tener, pues conectores MEP, estructurales, dentro de la información BIM y los software de fabricación. Y lo que es muy importante, vincular también la información tanto de sistemas de coordenadas. Obviamente en BIM trabajamos siempre con coordenadas. En estos software, al final, al estar hablando de piezas, no trabajan de esta manera. No tiene un sistema de coordenadas establecido al igual que lo tenemos en BIM, y lo que es lo más importante de todo, que tengamos esta conexión de metadatos. Al final, dentro de la metodología BIM, lo que nos interesa es toda la información que nos va a servir también, pues bueno, para las gestiones posteriores de presupuestos, tiempos, análisis de interferencias. Entonces, la gran... Vale, terminando, iba a concluir. La gran barrera que hay que salvar es esta conexión con los distintos software. Y dentro de EADIC, pues lo que nos dedicamos también es a trabajar en estas conexiones de los distintos software, pues para que nuestros distintos clientes puedan generar la información de un lado y del otro para que se puedan compartir. Ok, con esto terminamos la presentación de EADIC. Muchas gracias a todos. Gracias, Gonzalo, por la intervención. En este momento nos disponemos a hacer un par de preguntas. La primera pregunta es para Santiago, y es un poco que nos puedas hablar de qué retos ves, no en la implementación de metodologías BIM, sino qué retos tiene el país en construcción offsite. Desde tu óptica, ¿qué retos ves en este momento?
Gracias, Catherine. Yo creo que lo primero es, el país debe, en cuanto a la evolución del ecosistema de la construcción, se debe avanzar en los procesos, diseños, herramientas tecnológicas, materiales y medios. Hoy vemos, por ejemplo, uno de los grandes retos para la implementación de estas tecnologías off-site es que la construcción, o por lo menos el ecosistema, está pensado para la construcción tradicional, en donde, por ejemplo, y voy a hablar muy puntualmente, los equipos de izaje, poder construir con sistemas off-site, al tener mayores dimensiones de elemento y por ende mayores pesos, se pueden lograr eficiencias casi a nivel exponencial. Sin embargo, vemos, por ejemplo, una escasez de equipos de izaje de buena capacidad acá en Colombia. Son equipos de izaje muy convencionales. Sin embargo, esto creo que es un proceso evolutivo, ¿cierto? Creo que a medida que vamos implementando metodologías y tecnologías off-site, el país irá transformándose en cuanto a cada uno de estos, de todo lo que compone su ecosistema, como lo digo, pues la parte de procesos, diseños igualmente, y hablando de diseños, especialmente de todas las especialidades, que todos puedan pensar de esta manera modular, que puedan pensar que desde el mismo diseño todo tiene que quedar completamente solucionado, en cuanto a la implementación de herramientas tecnológicas y un trabajo colaborativo, en cuanto al tema, por ejemplo, de los mismos materiales, cuando, como lo decía Diego, empezamos a explorar el tema de sellamiento de juntas, hablamos que estos sistemas off-site finalmente son una cantidad de elementos que se articulan entre sí, ¿cierto? Entonces se genera una gran cantidad de juntas que tienen que ser selladas. Encontrar sellantes de juntas locales o que tengan una producción nacional que sean precisamente técnicamente eficientes y puedan cumplir con los requerimientos de estanqueidad, con variación de temperatura, rayos ultravioleta y demás, fue todo un reto. Entonces vimos que eso era mucho más sencillo encontrarlo en el exterior que de manera local, porque claramente en el exterior la implementación de estas tecnologías es muy común. Entonces creo que en la medida que vamos entrando, esto finalmente es una estrategia de technology pool, a medida que vamos entrando con esta tecnología, el país estamos convencidos que va a ir poco a poco también desarrollándose. Creo que va a ser un reto, no solamente por el tema de construcción de edificaciones, sino, por ejemplo, también Metro Bogotá. Metro Bogotá todo el viaducto de Metro Bogotá está pensado, prefabricado, por ejemplo. Eso significa el transporte de esta cantidad de dovelas. Cada dovela, entiendo, tiene un peso aproximadamente de 30 toneladas para luego también ser izado e ensamblado en obra, intentando tener una mínima afectación del transporte público, ¿cierto? Entonces yo creo que finalmente estos retos de construcción off-site van a ir transformando poco a poco el ecosistema de construcción del país. Santiago, mil gracias. Esta pregunta es para Eduardo Pérez y es un poco la adopción de la metodología BIM impacta los procesos prefabricados, impacta los procesos internos en las compañías. Sabemos que la compañía que representas es una compañía de diseño, pero desde esa óptica, desde la óptica del diseñador, ¿qué ventajas crees que tiene para el constructor y qué ventajas tiene tener esos diseños súper coordinados y demás? ¿Hacia dónde diriges esas ventajas en la etapa constructiva desde tu óptica? Pues indudablemente, como ya hemos visto, es fundamental la metodología BIM, porque pues ellos fabrican pues, los elementos en sitios diferentes, tienen que llegar al sitio a encajar perfectamente. Entonces, pues las ventajas, más que ventajas, es una necesidad, ¿no? como pues lo mencioné anteriormente. O sea, todas las redes llegan casi que listas, o sea, adicional a que están pues en un modelo, no solo llegan a la obra y prácticamente ya están inmersas en la estructura, ¿sí? En particular para los proyectos off-site, los puntos de conexión también son muy críticos. O sea, los muros llevan unos ductos de conexión que pues casi que miden un tercio de la altura de los pisos, y estos ductos
nosotros pues con todo el desarrollo que hemos hecho, hemos visto la mejor distribución de los ductos es que sea uniforme, pero esto genera mucha interferencia. Entonces, pues prácticamente si la coordinación de estos ductos con todas las especialidades es vital, y sin la metodología BIM pues no podría hacerse así. Mil gracias, Eduardo. La siguiente pregunta que quiero hacer en este momento es para Diego y es un poco preguntar en Constructora Bolívar, el equipo que ha trabajado en esto de prefabricados, qué habilidades técnicas tienen, cómo se ha desarrollado ese saber hacer de ellos y si desde tu punto de vista consideras que es una oportunidad para el sector de crear unos roles específicos, de tecnificar esta mano de obra. Sí, a mí me gustó mucho lo que decía ahora Gonzalo de cómo ni siquiera eventualmente los programas están necesariamente diseñados de la construcción para la industria y viceversa. Y eso es una muestra de que a pesar de que la construcción prefabricada no es nueva en el país, la verdad es que ha habido compañías en el país que han hecho este tipo de desarrollos y de construcciones. Lo distinto esta vez es que está la digitalización. Lo distinto es que la calidad que se exige hoy es mucho más alta. Entonces, lo primero, respondiendo a la pregunta, es que son personas que tienen que tener una alta capacidad de trabajo colaborativo, para no decir el trabajo en equipo, que es lo que se dice siempre. Es verdad, porque esa es la esencia del BIM. Y la esencia del Lean también, es poder trabajar de manera integrada desde fases previas en toda la cadena de producción, desde la estructuración de los proyectos hasta la operación. Entonces, quien está diseñando no puede desconocer o trabajar sin el que está construyendo. Definitivamente, IPD. Entonces, no puede pasar eso. Entonces, empiezan a confluir una serie de herramientas que hace que las personas tengan unas cualidades distintas. En Constructora Bolívar, pues son personas que están investigando mucho lo que está pasando en otros países, estamos visitando plantas, incluso aunque realmente de lo que hemos visto, lo de Argos es bastante sorprendente positivamente, pero estamos mirando qué está pasando en el mundo, asistiendo a eventos. Entonces con esa mirada muy amplia y muy de trabajo colaborativo y muy de pensar en cosas distintas. Yo creo que es eso. La siguiente pregunta para Gonzalo está un poco asociada con la pregunta que hice para Diego y es el sector de formación, EADIT, como digamos con ese componente educativo, ¿cómo ve el sector BIM? ¿Cómo se ha preparado? Ya tenemos cada vez, no es solo el BIM Manager, ya tenemos roles BIM. ¿Cómo ve esta curva que yo creo que ya va bien avanzada en aprendizaje, tanto en el país como en la región, como lo pudimos ver en nuestros paneles de ayer? ¿Cómo ves esto y cómo ves ese salto a nuevamente tener asociada todas estas metodologías BIM, BBC, Lean? ¿Cómo ves esa proyección? Ok, muchas gracias. Si han visto algo en nuestro catálogo de formación, prácticamente hay una frase que decimos en España, que crecen como setas. En BIM nosotros empezamos con un máster máster general BIM, porque no había diferenciación entre obra civil, BIM. O sea, en 2015 tenemos un máster de BIM. Al año siguiente ya tenemos un máster de BIM en obra civil. A los 2 años de BIM solo en carreteras. Ahora en construcción. Ahora solo en diseño de interiores. Esto es una evolución continua, y para trabajar con el tipo de ejecución off-site, al final lo que hay que vincular es lo que hemos dicho. Al final hay que vincular industriales y constructores. Entonces, al final va a haber que empezar también con la metodología BIM para trabajar en esta conexión a los ingenieros industriales, incorporarlos al campo de la construcción y viceversa. Al final, que los ingenieros arquitectos entren en el campo de la industria. Si no, esta conexión es muy difícil, porque al final lo que nosotros estamos viendo en proyectos de fabricación, construcción, perdón, off-site, al final es que los diseñadores dependen del catálogo que tengan los productores.
Entonces, al final, aquí, por ejemplo, en España lo vemos mucho en plataformas logísticas, en construcción de grandes naves, de grandes industrias, que al final parece que el diseñador tiene que ir como a comprar Legos y tiene que ir con el catálogo que encuentra. Entonces, tiene que ir trabajando sobre elementos de los que dispone. Entonces, uno de los grandes retos, hay que aumentar la capacidad, pues, tanto del país de generar este tipo de elementos y que los productores puedan generar un catálogo suficiente como para alimentar las necesidades de cada uno de los sectores. Y obviamente la formación es necesario, la parte de BIM, la parte industrial y sobre todo esta gestión de información entre estos dos. O sea, uno de los perfiles que se van a meter ahora mismo también dentro de la metodología BIM es este que va a conectar ambos mundos. O sea, ese va a ser un perfil bastante importante. Bueno, con estas respuestas queremos cerrar este panel, no sin antes agradecerle a todos ustedes por acompañarnos, por querer contarle esto al gremio, al sector, a las personas interesadas en transformación, porque definitivamente lo más importante de todo esto no es hacerlo en un círculo cerrado, sino tener la posibilidad de vocearlo, de que todas las personas puedan entender que esto no está lejos, que no está fuera del país, sino que ya en el país estamos haciendo este tipo de implementación, que somos conscientes del trabajo, de los retos que hay en formación, en tecnificar, en tener nuevas maquinarias, equipos y demás, pero que lo estamos haciendo y lo podemos lograr. Entonces, nuevamente, mil gracias por acompañarnos en este espacio y con esto le doy paso a Marixa. Marixa, hola. Pues muchísimas gracias a ti, a todos tus invitados, gracias por todos estos aprendizajes que son maravillosos. Y bueno, aquí vamos a continuar con nuestra segunda jornada.